Hablar sobre los afroperuanos en nuestro país es mencionar parte de la historia, la música, gastronomía, cultura, su gente, su pueblo, que ello hace que sea más rico en todos sus aspectos. Quiero compartir con ustedes la importancia que marcaron los afrodescendientes en el Perú, de las cuales hoy nos sentimos orgullosos de ser peruanos. En este documental, ustedes podrán apreciar cómo se fue suscitando la historia cuando los afrodescendientes llegaron al Perú. Asimismo, también conocerán los aportes que tuvieron en la gastronomía, que dicho sea de paso, contamos con exquisitos platillos que son irresistibles al paladar de todo el mundo. La picaronera se va. Perú es un país católico y parte de la cultura afroperuana también marcó un hito en la religión, con diferentes santos, creencias y milagros. Señor de los milagros, a ti venimos en procesión. Personajes importantes de la cultura afroperuana tuvieron un espacio en el deporte. Asimismo, aportaron algo muy valioso que sigue vivo hoy en día: la música, la danza, el teatro. Pues le va usted a decir a la Rosa que en verdad ella es muy bondadosa. Ahora va a ver usted la que aquí se va a armar. Yo me quiero mudar. Yo también. En este callejón ya no se puede estar. En este callejón Ya no se puede vivir. Yo me quiero mudar. Yo también. De noche la jarana, de día pleito y vaina. Prontito me voy a... Sin más que agregar, los invito a conocer un poco más sobre la cultura afroperuana en nuestro país. Yo me quiero mudar. Yo también. De noche la jarana. Los esclavos venían en las bodegas, en donde entraban pues 300 personas, metían cerca de 500 personas, en donde no las colocaban echadas sino de costadito una al lado de la otra, ¿no? En viajes que podían durar 3 meses, cosa parecida. Y en esa misma posición pues dormían, vomitaban, defecaban, se morían, ¿no? Entonces era una condición sumamente inhumana la del traslado. Los esclavos que morían o estaban por morir no esperaban su muerte, simplemente les cortaban las orejas y los tiraban al mar, ¿no? ¿Por qué los tiraban al mar? Porque era mucho más barato el deshacerse de ese esclavo que no iba a poder ser vendido que seguir alimentándolo, seguir ocupando espacio. ¿Y por qué cortarle las orejas? Porque esa mercadería, entre comillas, le pertenecía al rey. Entonces una forma de cobrar una especie segura de decir: yo he transportado pues 500 esclavos y se me han muerto 100 en el camino, acá está la prueba. Los esclavos salían del África por el Atlántico y eran desembarcados primero en Cartagena de Indias, luego pasaban a Portobelo en Panamá. De ahí los llevaban por tierra al Océano Pacífico, donde navegaban rumbo hacia el sur del Callao. La gran mayoría lo hizo de otras partes del continente americano, Panamá, Colombia, y lo hacían por barco desde el Callao. Entonces venían hacia el puerto del Callao, se iban por lo que actualmente es la avenida Colonial hacia lo que actualmente es el distrito del Rímac, en donde habían grandes galpones en donde se les preparaba para el remate. Los esclavos en el Perú empezarían a vivir una tortura, pasando hambruna, humillaciones, castigos y muchas situaciones lamentables. La mayoría eran identificados por marcas que llevaban en la frente y mejilla, incluso las mujeres hasta en el busto, para así poder ser identificados fácilmente. Habían algunos esclavos que les amputaban dedos del pie, con el objetivo de que no puedan correr, o les amputaban la mitad del pie.
¿no? O los castraban. En el caso de las mujeres, en algunas circunstancias les llegaban hasta cortar los pezones, ¿no? Como formas de castigo. Los esclavos eran sometidos a excesivas horas de trabajo, sin descanso ni alimento. Existían diferencias con la situación de los esclavos africanos. Para los semiesclavos culíes chinos, el tiempo obligatorio de trabajo solo fue de 8 años, mientras que para los negros era hasta que murieran. Y aquí en el Virreinato del Perú también hubo muchos amos que utilizaban sexualmente a su esclava, pero la utilizaban sin ningún tipo de secreto, ¿no? Es decir, la señora de la casa sabía que el amo o que el señor de la casa estaba teniendo sexo con su esclava. Los afrodescendientes han sido figuras importantes que marcaron la historia, entre muchos, Micaela Bastidas y doña Catalina Buendía de Pecho. Pero nadie sabe que Micaela Bastidas era afrodescendiente. Esa es una pena. Es decir, es importante la participación de la mujer en la historia y en las luchas del Perú, pero le han quitado a Micaela Bastidas el color, con lo cual le han quitado la posibilidad a muchos afroperuanos de sentirse orgullosos de que hubo una afro al lado de su marido. Hay una señora llamada Catalina Buendía de Pecho. Esta señora en la época de la guerra con Chile trató de enfrentarse con un ejército chileno, y al ver que no podía, entonces decidió, entre comillas, rendirse. Y a la tropa chilena pues le da una chicha, ¿no? La chicha de la victoria, le dice. Y los chilenos dijeron, no, tú me quieres matar, no te mato. Y ella se tomó la chicha primero y luego le dio la chicha a toda la tropa. ¿Qué pasó? 20 minutos después murió doña Catalina y murió toda una tropa chilena. Entonces, y doña Catalina Buendía de Pecho es afroperuana. Pancho Fierro nació en Lima en 1807 y se convirtió en un personaje importante de la cultura afroperuana. Gracias a sus acuarelas podemos entender parte de la cultura en el tiempo del virreinato. Pancho Fierro fue un mulato iletrado, por eso ninguna acuarela tiene nombre o tiene firma, ¿no? Las firmas o los nombres que vemos en las acuarelas de hoy en día no fueron puestas por Pancho Fierro, por si acaso fueron puestas por Ricardo Palma o por De la Rosa y Toro. Pero Pancho Fierro contribuyó mucho a conocer un poco la Lima de 1800 gracias a sus acuarelas. José Manuel Valdés es considerado como el primer afrodescendiente con el título de medicina en el Perú. Fue catedrático y protomédico, y en 1806 Carlos IV de España le otorga la dispensa de color, que era un permiso especial para ser admitido en la Universidad de San Marcos. En 1713, Francisco Congo rompió las cadenas de la esclavitud en una hacienda de Pisco y no paró de caminar hasta lograr su libertad, convirtiéndose así en un cimarrón. Un día llegó a Huachipa y encontró un quilombo en el que vivían africanos, también llamados cimarrones, quienes habían escapado de sus dueños y de los lugares a los que estaban encadenados para trabajar de por vida o hasta que fueran vendidos. Es así que muchos de ellos lucharon batallas y guerras significativas para el Perú. Fue en el año 1820 que el general Don José de San Martín desembarcó en Paracas. San Martín desembarcó en Paracas y se fue a Huaura no porque quería naranjas, se fue porque quería esclavos para que peleen la guerra o la batalla que se iba a realizar por la independencia que no se realizó. Es por eso que él prometió la libertad a los esclavos que luchasen con él. La guerra del Pacífico ha tenido una importante presencia. Hablamos de nuestro máximo héroe Miguel Grau y muy pocos saben que parte importante del monitor Huáscar estuvo compuesta por afrodescendientes. El combate del 2 de mayo, por ejemplo, hay fotos del combate del 2 de mayo que no solamente sella la independencia del Perú, con ese deseo de España de querer volver a ser de nosotros una colonia, sino que sella la independencia del continente. Las fotos de la época demuestran una importante presencia afro. En 1821, Don José de San Martín presentó el decreto de libertad de vientres y ninguna persona la obtuvo. Por lo contrario, el presidente Agustín Gamarra declaró que el 28 de julio del mismo año, todo hijo nacido de esclavo quedaría en la tutela del amo hasta que cumpla los 50 años. Y en 1854 no existió liberación por parte de Ramón Castilla. Por lo contrario, el Estado peruano hizo una compra masiva de esclavos. Ramón Castilla, el Estado peruano compró la libertad de cada uno de estos esclavos. Es decir, a cada uno de estos amos se les pagó
por la libertad de estos esclavos, lo cual hizo pues más rico al terrateniente y más pobre al esclavo, porque al esclavo se le dio una carta de libertad y pues absolutamente nada más, no hubo una compensación, una educación, no hubo nada, y es por esto que estas personas tuvieron que seguir realizando las mismas actividades que realizaban. Obviamente algunos no aceptaron, y es por eso que se realizó lo que se llamó una semiesclavitud con la presencia de los chinos, ¿no? O de los culíes, como se le llama. En 1833 nace en Lima un escritor que contribuyó a nuestra cultura a través de las tradiciones, Ricardo Palma. Por sus venas corría sangre española, andina y africana. Tuvo una vida apasionante, con participación en la política, defensor de la patria y director de la Biblioteca Nacional. En 1872 publicó Tradiciones Peruanas, donde nos relata algunos hechos curiosos y nos cuenta de una Lima de antaño, que con el pasar del tiempo ha desaparecido. Luis Miguel Sánchez Cerro fue el primer presidente con rasgos indígenas y afrodescendientes de nuestro país. El Congreso lo ascendió al grado de general de brigada y pasó a discutir una nueva constitución, que fue promulgada el 9 de abril de 1933. En ese mismo año pasaba revista a las tropas que iban a combatir en el conflicto con Colombia, y un individuo armado con una pistola se precipitó hacia él, subiendo al estribo del auto y disparándole por la espalda. Herido, Sánchez Cerro fue llevado al hospital italiano y tras 2 horas de agonía, falleció. Que nosotras apostamos a la vida y aquellos que quieran presentar. En el distrito de Villa El Salvador surge una luchadora social, María Elena Moyano, conocida como Madre Coraje, ya que sus dotes de lideresa y de gran mujer se manifestaron en todas sus actividades, principalmente en la fundación del Club de Madres Micaela Bastidas. A los 33 años, cuando se dirigía a una actividad del vaso de leche, fue asesinada por un comando de Sendero Luminoso. ¡No te muevas, negra! ¡Fuera los traidores del cerro, maldita! ¡Dispara, mierda! ¡Dispara! Los senderistas dinamitaron su tumba a los pocos días de haber sido sepultada. Negro, negro, negro soy. Yo no niego mi color, pues de las especerías, la pimienta es lo mejor. Molino molero. Uno de los aportes afroperuanos que como país somos reconocidos en varias partes del mundo es nuestra deliciosa gastronomía. Una vez llegados los españoles al virreinato del Perú, quisieron continuar consumiendo carne de cerdo, oveja y vaca. Las vísceras, en lugar de botarlas, se las daban a sus esclavos. No lo comían pues lo que se decían los patrones, no, lo dejaban para los negros esclavos. Entonces de ahí fue que nació el caucao, de ahí nació la patita, con maní, nació también el caldo de cabeza de res, no, de toro que se dice, o de res, la cabeza de caldo de carnero también se hacía así. Y entonces los frijoles, no, la menestra, que los patrones en Huello no comían porque era comida para pobres, pero los negros estaban pues fuertes, estaban osos. Molino molero. Esther Cartagena, más conocida como Mamá Iné, es una chef reconocida a nivel internacional. Ella nos cuenta cómo surgió en el mundo de la gastronomía y de lo delicioso de estos famosos potajes. El nombre de Mamá Iné nació a raíz de que cuando yo, en el año 97, cuando empecé como restaurante, mi restaurante se iba a llamar Guayabo Negro, porque este es el Guayabo Negro. Pero yo tuve un sueño con mi bisabuela, con Inés de la Cruz, en lo cual fue como una revelación para mí, y yo le puse pues no. Molino solo. Es así que Mamá Iné recibe al mes a más de 1000 personas que quieren probar de la deliciosa carapulcra, sopa seca, tacu tacu, anticuchos y demás variedad de platos. A nosotros nos enseñaron desde un principio a cocinar la comida con leña, a la comida que tenga un buen aderezo, pero no tampoco que se pase el aderezo, porque yo he comido comida, por decir a veces una carapulcra chichana que se siente el comino, se siente el ajo, no, una sopa seca que se siente el achote, jamás tampoco, ¿me entiende? La comida afroperuana, la comida negra, como se dice, sí es condimentada, pero con un límite.
Y es algo que está muy bien hecho. Yo te lo digo con la experiencia que yo lo he vivido, ¿no? Mi restaurante ya tiene 20 años. Yo he sido reconocida nacional e internacionalmente. El mes pasado no me he tenido un premio que se llama Orgullo Peruano, que me he coreado, como se dice, con chef, con ingeniero, con médicos que han resaltado nuestro Perú en otros países. Y éramos tan solamente 2 peruanos, el señor de la cevichería, el embarcadero y yo. Entonces para mí es un orgullo, ¿no? La devoción al Señor de los Milagros surgió durante el Virreinato. Cada año, en el mes de octubre, sale a procesión, siendo la más grande del mundo. Según el sacerdote e historiador Rubén Vargas Ugarte, en 1650 los africanos y los afrodescendientes que vivían en la zona de Pachacamilla formaron una cofradía, es decir, una asociación católica de piadosos, con el fin de darle un entierro decente a sus miembros que eran esclavos o ex-esclavos. En 1651, un negro de esa cofradía pintó en la pared de su balcón una imagen de Cristo crucificado. A esta se le atribuyeron poderes milagrosos. Ahí nace el culto al Señor de los Milagros. Lo asombroso sucedería en 1655, cuando un fuerte sismo produjo graves destrozos en la ciudad, a excepción de la pared donde estaba dibujado el Cristo crucificado. A partir de ese entonces aumentaría su devoción. ¡Qué viejo estás, amigo! Perdón, ¡qué viejo estamos! San Martín de Porres Velázquez, conocido también como el Santo de la Escoba, fue hijo de un noble español y una esclava liberta de procedencia panameña en Lima. Martín desempeñó el oficio de barbero y tuvo conocimiento de medicina general. A los 15 años decide ingresar al convento, pero tuvo que hacerlo en calidad de donado, ya que las leyes de aquel entonces le impedían ser sacerdote por el color de su piel. Fue en 1639 que Martín de Porres fallece y su gran amor al prójimo hizo que todas las clases sociales le den una majestuosa despedida. La religión de los Oruba, de los Orisha y de todo ello es una religión que es la de sus padres o la de sus abuelos, a las cuales ellos no le han tenido una fe tan directa porque no la han sentido. Y sin embargo se encontraron con una colonia peruana, un virreinato peruano sumamente católico, en donde obviamente impusieron la religión. La fe y devoción de los peruanos y afrodescendientes también ha sido hacia la Virgen del Rosario, Santa Efigenia, San Benito de Palermo y la patrona de los navegantes, la Virgen del Carmen. Las festividades a la Virgen del Carmen se realizan 2 veces al año, en julio y en diciembre. Nosotros en el mes de julio iniciamos con las novenas el día 6. Son 9 días de novenas de rosarios que le hacemos a la Virgen. El día 15 de julio tenemos la víspera, que lo hacemos con serenata criolla hacia la Virgen. Y el día 17, que es su día central. En ese día hay 3 misas en ese día. Misa a las 9 de la mañana, a las 12 del día y a las 6 de la tarde. Y posteriormente es la procesión desde las 8 de la noche hasta aproximadamente las 11 del día siguiente. En diciembre suele ser similar, con la diferencia que en diciembre se junta con la Navidad, porque la fiesta, el día central es el día 27. Entonces nosotros contamos con una Virgen del Carmen pequeña, una réplica que se le denomina Virgen del Carmen Peregrina, que ella suele recorrer en el mes de octubre. Sale a Piedra Virgen, donde hacemos una misa, y posteriormente de ahí se va al centro poblado de Viña Vieja o al centro poblado de San José. En diciembre se va a San José, y posteriormente a eso comienza a recorrer todos los centros poblados del distrito. Se recorre todos los centros poblados y retorna el día 24 de diciembre. Entonces acá la recibimos el día 24 a las 10 de la noche
aproximadamente con los atafos de negritos, atafos de payitas, y le hacemos la misa, que es por Navidad, y de ahí prácticamente ya empieza la fiesta. Los afrodescendientes también han marcado un hecho importante en el deporte peruano. Muchos de ellos son atletas, boxeadores, voleibolistas y futbolistas, que en la actualidad siguen trayendo logros para el Perú. Antonio Cuba fue velocista chalaco que participó en las Olimpiadas de Berlín en 1936, compitiendo con uno de los mejores atletas, Jesse Owens, triple medallista olímpico. En 1933, en una hacienda de Chincha, nació un niño llamado Mauro, que con el tiempo se convertiría en el bombardero de Chincha y máximo exponente del boxeo peruano. A la izquierda de sus televisores, Mauro Mina. De espalda a sus televisores, el norteamericano Bon Clay, hombre clasificado, altamente clasificado. El árbitro, nuevamente el señor José Salardi. En 1960 fue proclamado campeón sudamericano de peso liviano, título que mantuvo hasta 1966. Y eso es todo, el ganador por nocaut en 6 asaltos, Mauro Mina. En los mundiales de vóley de 1982 y 1986, Perú consiguió históricamente el segundo y tercer lugar. Negro, 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 lo que salió del pueblo para llegar a la cima. Había un dirigente, don Alfonso Rosa Perreira, más conocido como el Pato. Se decía que este señor iba a Chincha y se traía los negros en camiones, ¿no? Pero ahí vienen una gran cantidad, como el más grande de todos, don Cornelio Heredia, Conde Marín, conocido como Chocolatín Heredia. Alejandro Villanueva, apodado Manguera, es considerado por muchos historiadores como el creador de la identidad del fútbol peruano, por su característico juego pícaro y elegante. Vistió la camiseta de la selección peruana en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, conformando una de las mejores delanteras de la historia del fútbol peruano. Junto a él, Adolfo Magallanes, Jorge Alcalde, Lolo Fernández, Manguera Villanueva, Chicha Morales y en el arco, Juan, el Mago Valdivieso. En 1933, el Mago Valdivieso protagonizó todo un récord frente a Sportivo Unión. Dejó su portería para ir como delantero, anotando 7 goles con el club Alianza Lima. El primer negro Cunda, el primer negro que bailaba marinera, fue don José María Lavalle. Un moreno de contextura gruesa, era un moreno insigne, un moreno muy decente, y las grandes jaranas de los años 18, 19, 20, porque luego hasta los 30, eran la casa de don José María Lavalle. Teodoro Fernández Meizán, más conocido como Lolo Fernández, fue goleador histórico del club universitario, donde jugó 180 partidos y marcó 156 goles. También defendió la camiseta de la selección peruana y lo hizo en 32 encuentros, anotando 24 goles. Figuras como José María Lavalle, Héctor Chumpitaz, Teófilo Cubillas, Víctor Segarra, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Luis Advíncula y entre otros son personajes del deporte que pudieron sobresalir, dejando en alto el fútbol peruano. Para conocer sobre la música y danza afrodescendiente, debemos trasladarnos hasta la cuna del folclore afroperuano, exactamente hasta el distrito El Carmen. A este lugar llegaron los primeros negros que fueron traídos como esclavos, desde Angola y Mandinga. Con el tiempo, estas tradiciones se mezclaron con la música española del siglo XIX, creando lo que hoy se conoce como música afroperuana. Mi papá era hombre de pocas palabras. Era un hombre que si te silbaba ya sabía lo que estaba diciendo. Y tú niño, tenías una lectura diversa de lo que significaba ese sonido, ese violín,
o te encontrabas enamorado de alguien y no sabías qué decirle a la chica, él te venía y te decía, solamente tienes que mirarla, y mirarla, y mirarla, y mirarla hasta que se gaste, y se dará cuenta que la amas, ¿no? O sea, habían cosas que en el momento no entendía, pero ahora ya, a mis 54 años, puedo entenderlo, puedo sentirlo a piel y en mi cerebro, en mi alma, cuánto él me enseñó, ¿no? Primero, a ser respetuosos, y segundo, a tener respeto nuevamente, y tercero, nuevamente respeto. Si escuchas en la noche un cajón que está floreando tocado por las dos manos luminosas y muy negra para alivio, más liviosa. Aquel hombre nació el 26 de noviembre de 1933, en El Carmen. Desde muy joven fue un notable músico. Las tardes se pintaban de alegría y zapateo. A lo lejos ya se escuchaban esas pisadas. Él es Amador Vallumbrosio. Es Amador bailando, es Amador soñando, es Amador volando, es Amador Los hijos de Don Amador desde muy pequeños ya participaban en varios eventos, tal como es la agrupación de Mickey González, quien fue gran amigo de Don Amador. Los negros estamos de moda, pero sí, la reivindicación de cada uno de las personas que en el pasado hicieron algo por nosotros, ahora nosotros estamos dando la talla y seguimos adelante con el legado. A gozar sabroso, a gozar sabroso, a gozar sabroso, a gozar sabroso, rico mamá. Me voy a tocar, no nos dejemos, a descansar, vámonos, a descansar, pana mía, manito. La tarumba tuvo un objetivo clarísimo que es de reivindicación. Conmigo reivindicaba a sus maestros. ¡Sabacueca! Y su objetivo de Fernando y Estela en aquel momento era de, si mi presencia marcaba un mito, ahí en la tarumba debía dejar un legado, y el legado era muy atrás, atrás de mí. Esta es una cosa que había que labrarlo con pinza y darle a la familia los nombres bajo la tutela de locura, circo, identidad. Entonces este término, que es un término africano, ¿no? Zafra o la zafra, como a veces le dicen, ¿no? Que era un lugar de donde estaban los esclavos, ¿no? Se le cambió, en vez de ser un lugar de sufrimiento, por un lugar donde la gente podía volar en espíritu, aunque estaba esclava todavía con las cadenas, ¿no? Pero su mente y su corazón eran libres. Le llaman el amigazo, su nombre Porfirio Vázquez, y dice así:
Escúcheme, por favor. Escúcheme aunque no quiera. Don Porfirio Vázquez fue más conocido como el Amigazo. En 1949 fue profesor en la primera academia folclórica que se fundó en Lima, dictando clases de danza y guitarra. En aquellos tiempos no existía una manera determinada de bailar festejo, por lo que utilizó algunos pasos básicos de danzas similares que hasta hoy se conservan. Festejo es un género musical que antiguamente se bailaba, pero se bailaba que era festejo cantado. Ahora hay un festejo de ritmo, de pura percusión. Aunque soy morenito, no ruego a nadie. En 1956, su hijo Abelardo Vázquez integró la primera compañía afroperuana Pancho Fierro y el grupo Cumanana, en compañía de su querido amigo Nicomedes Santa Cruz. No vale ti, compadre, no vale En los años 80, Pepe Vázquez empezó a componer propias canciones. Compuso temas populares como No Valentín, Hippie High, Ritmos de Negros en homenaje a su padre. Que lo conozco yo. ¡Vaya! Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? Victoria Santa Cruz Gamarra fue una gran exponente del arte afroperuano. Junto a su compañía Teatro y Danzas Negras del Perú, realizaron diversas presentaciones artísticas en distintos países. Ha fundado y dirigido varios elencos artísticos y es muy recordada por su labor frente al Conjunto Nacional de Folclore. Sí, ¿qué cosa es ser negra? ¡Negra! Aproximadamente en los años 50 y 70, junto a su hermano Nicomedes Santa Cruz, desarrollaron un grupo muy importante. Nos referimos a Cumanana. Ahora va a ver usted la que aquí se va a armar. Yo me quiero mudar. Yo también. En este callejón ya no se puede estar. En este callejón ya no se puede vivir. Yo me quiero mudar. Yo también. De noche la jarana, de día pleito y vaina. Prontito me voy a mudar. Yo también. En este callejón ya no se puede estar. En este callejón ya no se puede vivir. Yo me quiero mudar. Yo también. De noche la jarana, de día Yo también. prontito me voy a mudar. ¿Ustedes tienen otro cordel que ofrecerme? La marinera de Lima tiene influencia afrohispana. La primera de jarana en copla o cuarteta rima. Nicomedes Santa Cruz Gamarra se dedicó a recorrer el Perú y América Latina, recitando sus décimas y siendo difusor de la música y danza negra en el Perú. Asumió la tarea de revivir el folclore peruano mediante presentaciones teatrales que organizó con su hermana Victoria Santa Cruz en el Centro Cultural Cumanana. Nera la capa, per la prima volta il torero negro Rafael Santa Cruz si esibisce a Lisbona. Rafael Santa Cruz Gamarra se consagró como el último de los grandes matadores negros. En la Plaza de Toros de Hacho ganó el escapulario de oro de la Feria del Señor de los Milagros, el máximo trofeo taurino del Perú. Toreó en distintas partes del mundo, además de haber participado en el norte de África. Su hijo, Rafael Santa Cruz Castillo, fue músico, actor e investigador de la cultura afroperuana. Mi querido y estimado amigo Rafael Santa Cruz en películas trabajó y él se jactaba de eso, que había hecho un personaje de médico, ¿no? O sea, una novela, creo que fue Canela, ¿no? En otro personaje, en una película, eso de periodista. Entonces, ¿por qué estos clichés, no? Baile es el gran objetivo, el desafío que hay en Maracatá, en que si tú me vas a quemar es el movimiento pélvico.
Entonces es un método de ilusión, digamos, que si tú me quemas a quemar a la mujer, solamente en Aracatá, el hombre tiene la potestad de quemar, no la mujer. El hombre es el que quema a la mujer. Entonces si dice, si tú me quemas a mí, si tú me logras a quemar, la mujer te va a pedir algo. Si me quemas. Si no me quemas, la mujer pide algo al hombre. Es un contrapunto de eso. Ronaldo Campos fue un reconocido cajoneador y zapateador peruano, fundador de la agrupación cultural Perú Negro en 1969, además de integrar los grupos de Estampas de Pancho Fierro, Cumanana y Teatro y Danzas Negras del Perú. Perú Negro se convertiría en el elenco folclórico de mayor prestigio en el Perú, preservando la cultura de los descendientes africanos en nuestro país. Como te explico, es algo bonito y indiscutible, ¿no? Porque es una danza de coqueteo entre el hombre y la mujer. Y viene a ser la madre de la marinera, que vendía la marinera de alimentos. Entonces, la danza de esa mujer Por ejemplo, el cajón también es un instrumento no convencional, o sea, es decir, era una caja de frutas, ¿no? Igual la quijada de burro, igual la cajita, ¿no? Todos los instrumentos de percusión afroperuano son instrumentos que se rehacen para poderlos utilizar musicalmente. Carlos Soto de la Colina, más conocido como Caitro Soto, fue un reconocido músico, cajoneador y cantautor, cuyas composiciones musicales han sido interpretadas por muchos artistas internacionales. Tal es el caso de Toro Mata. Llegó a hacer música con Chabuca Granda, hecho que marcó todo un hito en la historia musical. Ahora no quiere pagar, ahora no quiere pagar. Ya te comiste mi curruñao, ya te comiste mi curruñao. No puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Susana Vaca de la Colina, prima de Caitro Soto y Ronaldo Campos. Risa clara, piel morena, fuego y agua, ojos mansos, risa clara, piel morena, fuego y agua. Quien quiso tomar mi cuerpo quedó preso. A todos mis hermanos, a todos los peruanos, los invito a acercarse a conocer la cultura, esta cultura peruana, esta cultura que ha ido ganando un espacio importante en nuestras vidas, en sus vidas, en la de sus hijos, en la de sus ancestros. El que no tiene de Inga tiene de Mandinga, y el que tiene de Congo tiene de Carabelí. Ciudad.
pasa es que no respetamos la diversidad. Queremos que todos nos comportemos iguales, que todos tengamos los mismos costumbres, los mismos gustos, la misma forma de vestir. Y lo importante en este momento en el país es conservar las diferencias, sabernos diferentes y a partir de esas diferencias respetarnos y construir un país. Larga, luna temprana por Lo importante de ser afrodescendiente es saberse que podemos hacer cosas, que no hay nada imposible, a pesar de la adversidad. Nosotros tal vez no nacimos en cunas de oro, pero tuvimos que surgir. Y ahora tenemos el gusto de que nuestros hijos también sigan nuestro legado. El afrodescendiente es un luchador por naturaleza, es un triunfador por naturaleza. Por eso tenemos que acabar con el estereotipo del pobre, del ladrón, del enajenado. No existen ese estereotipo, esos clichés de negros. Somos negros y a mucha honra. Que viva la raza afrodescendiente, que vivamos los afroperuanos acá con dignidad. De eso se trata. alza su copa roja. Nunca se olvide de sus raíces, sean de la sierra, costa y selva, como yo, por ser negra, porque no me gusta que me digan morena ni zamba, yo soy negra. Me siento orgullosa de ser negra, me siento orgullosa de los logros que he tenido como negra, porque a veces muchos dicen, esa negra, mamá Inés, con orgullo, soy negra. Y decirle, ¿no?, que hay que seguir adelante y no sentirme menos que otros. Y entonces, si yo he podido salir adelante por eso, porque no me he sentido menos que otros. Que he llegado, mira, que he llegado a la política, que he llegado a que me conozcan nacional e internacionalmente, porque me siento orgullosa de mí misma y porque yo me quiero mucho y porque mi corazón es negro pero con alma de blanco. La cultura afroperuana ha jugado un papel muy importante en nuestra sociedad, gracias a muchos personajes afrodescendientes. Es por ello que hoy en día podemos sentirnos orgullosos de lo que hicieron por nuestro Perú. Asimismo, esa pizca y sazón que le dieron a la deliciosa gastronomía peruana, la fe y devoción hacia los santos, la pasión por el fútbol y lo rico de la cultura, música y danza afroperuana. María Lando, solo trabaja, solo trabaja, solo trabaja, solo trabaja, y su trabajo